conferencia de hoy a cargo de Carmen Verde Arrocho sobre Anne Sexton. Esto que comenzó como un homenaje al aniversario de los 80 años del Centro Venezolano Americano, hemos logrado que se convierta en un programa permanente. Y no solo comenzamos puntualmente a las 5, sino que además grabamos las conferencias, las transcribimos y luego las convertimos en este libro como el que les estoy presentando a ustedes, que quiera adquirirlo lo puede adquirir aquí en el Centro Venezolano Americano. Cuando Carmen me dijo que quería tratar a Anne Sexton, a mí me contentó mucho, porque es una poeta tremendamente interesante, una poeta no del todo conocida como Sylvia Plath en todo caso, pero sí suicida como Sylvia Plath, y pertenece a este grupo de mujeres poetas americanas con una vida atormentada, con una vida personal signada por una poesía sanadora, pero que rozaba un poco el dolor y la revelación mística, ¿no? Yo digo que Anne Sexton, y eso me imagino que lo tocará Carmen en su conferencia, se parece un poco a William Blake, ¿no? Que tenía unas visiones un poco más allá de lo natural. De modo que, bueno, yo no quiero quitarle mayor tiempo a Carmen, que es poeta, que es editora, que es profesora universitaria, que es intelectual, que es amiga del CBA, que es amiga de todo el mundo, que es amiga de los escritores, para que hable de Anne Sexton, que estoy seguro que será de manos de ella, es decir, una magnífica conferencia. Muchísimas gracias a todos por venir. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias al Centro Venezolano Americano, a Liliana Sierra Alta, su directora de Cultura y Asuntos Corporativos, a todo su equipo y por supuesto a Carl Crispy por esta invitación. Bueno, esta tarde nos reúne Anne Sexton, una poeta inmensa, como Carl ha dicho, impresionante. No hay manera de abarcarla. Puede pasar toda la vida leyendo Anne Sexton. De verdad, no creo toda la vida leyéndola. He trabajado, o la lectura en español, que voy a hacer algunos poemas. Trabajé con este libro, que tuve la suerte que este año la editorial Lumen lo publicó. Así que es un regalo que me hizo una amiga este año y fui a Madrid a buscarlo. Pasé por Madrid a buscarlo y en verdad está la obra completa. Aquí está toda su poesía completa. Hay un prólogo de Michael Cuny, que era su mejor amiga, que estuvo con ella en varios cursos. Una poeta que también, poeta y novelista, sobre todo novelista, que se ganó también el premio Pulitzer del año 1973. Hace el prólogo. Es un prólogo de 1981, es decir, que ya es un prólogo que ya se conocía, y la traducción fue de Ana María Will. Me parece que es una traducción impecable porque logra transmitir la emoción de la poeta, que es una cosa que yo valoro tanto en una traducción, que se sienta el alma del poeta en ese texto, esté en la lengua que esté. Para dar inicio a esta conversación sobre Anne Sexton, vamos a oírla primero con su poema Women with Gilbert, Mujer con faja, tocado por un grupo de rock con la voz de ella. Así que vamos a escucharlo. Ese grupo de rock de Anne Sexton se llama Haircut. You stand in your elastic cage, still not giving up the newborn and the old-born cycle. Moving, you roll down the garment, down that pink snapper and border. As your belly
empty space. El abdomen te cae hasta las rodillas, los pechos te cuelgan al aire, tus pezones tan ajenos como cálidas estrellas de mar. Te levantas con tu funda elástica, sin renunciar aún al ciclo, recién nacido ni al viejo. Poco a poco te deslizas por dentro de la prenda, bajas ese rosado palmo acumulador, mientras tu vientre blando como el flan se derrama en el espacio vacío. La bajas sobre la cuidada marca del cirujano, la bajas sobre las caderas, esos almohadones y mordedores, a cámara lenta como un rodillo, sobre pelos erizados, ese asombroso campo que oculta tu genio, tu patrón, sobre los muslos gordos como lechones, sobre rodillas como platillos, sobre pantorrillas curtidas como el cuero, las bajas a los pies, paras un momento, te haces nudo con los tobillos, ahora te levantas, ciudad surgida del mar, nacida mucho antes que Alejandría, directa de Dios has llegado hasta tu redentora piel. Esta conferencia yo la he titulado Ancestum, la verdad poética. Voy a ir leyendo y conversando. Tiene un epígrafe de la misma Ancestum que dice: hay pequeñas muertes en la vida, en tu propia vida, y en ese momento a veces entras en contacto con cosas extrañas, cosas de otro mundo. Me aproximo a la poesía de Ancestum como si intentara alejar las nubes del cielo y dejarlo solo en su íntima desnudez. Sin oídos, sin voz, sin nada que cause ruido para leer esta poeta nacida el 9 de noviembre de 1928 en Weston, Massachusetts, y que murió por voluntad propia el 9 de octubre de 1974. Es decir, que este año cumplió los 50 años de su muerte. ¿Cómo hablar de alguien que abre su psique al exterior? Ella es una ferocidad femenina que atraviesa lo físico, lo anímico, lo mental, también lo político y mucho más allá. Abrir la puerta a Ancestum requiere coraje para resguardarnos de su mensaje amenazador. Sin embargo, advertimos no confundir a la poeta con la voz poética que escribe. Esto se explica más adelante. No todo en Ancestum es confesional, autobiográfico. A fin y al cabo, la poesía es arte. Tiene algo de artificio, se regodea en su propia palabra, en su belleza, habla de sí mismo. El poema puede hablar de sí mismo y criticarse. Nosotros, queramos o no, consagrados al amor que incluye el desamor, no podemos hacer otra cosa que leer Ancestum con admiración, pero también con compasión, o en palabra de ella quizás, quiere mejor decirlo en estos salmos que escribió. Hay un cielo para que el hombre sobreviva a la hierba. He leído Ancestum mucho antes, en distintas ocasiones, pero esta vez al abrir el libro me asaltan estos versos. Cito: aquí está mi madre, me contará un cuento que me ayuda a dormir contra su piel rolliza y jugosa. Cierro comillas. Avanzo en su lectura y me pregunto, ¿en qué momento el sufrimiento abrió los ojos dentro de ella? ¿En qué lugar de su infancia vio la poesía por primera vez? ¿Desde dónde escribe Ancestum? ¿Desde la locura, la muerte, la infancia, el amor, el espíritu? ¿O desde el más absoluto de su amparo? En su primer poemario de 1960, Churveland and Perry Were Take, al manicomio y casi de vuelta, nos confiesa: ilusa, busco a tientas mi infancia, perdida para una madre, y me recreo en lo triste con amor, como atrapa la trampa. La infancia, el amor y Dios son los tres ejes principales que alimentan todos los temas y tópicos que sostienen la poesía de esta poeta estadounidense. Tres columnas que no pasan desapercibidas ante
ante el espectáculo que fue su vida, su andar por el mundo, una modelo alta, de ojos azules, bellamente vestida, maquillada, derrochando glamour, con desparpajo, naturalidad, fortaleza para seducir, conquistar y leer sus poemas, cantarlos, haciendo ruido de su sufrimiento, del oscuro de su vida, develando y profundizando en su psique femenina con rebeldía, auscultando su cuerpo físico y por dentro desmoronándose, quebrándose toda. Pero su impulso a escribir, a no considerarse una estúpida, se lo había dado su psiquiatra, el doctor Martin Orman, a quien le dedica un poema en su primer libro. El poema se titula Usted, doctor Martin. Él le impulsó a escribir, a que le diera un sentido más profundo a su vida. Sexton, entonces de 29 años, retomó una experiencia con la poesía que había iniciado en su adolescencia. En una entrevista con Barbara Keffer, Sexton confiesa, cito, de hecho, después de que me hice un test de Rorschach, afirmó que poseía un talento creativo que no estaba utilizando. Yo no estaba muy de acuerdo, pero seguí su consejo. Y una vez vi a I.E. Richard en la televisión educativa cuando leí un soneto y explicaba su construcción y pensé para mí misma, yo podría hacer esto. Sí, quizás, yo podría intentarlo. Sigo con Sexton. Así que me senté y escribí un soneto y al día siguiente otro y así sucesivamente. Mi médico me animó a continuar. No te mates, me dijo. Tus poemas podrían significar algo para alguien algún día. Eso me dio un sentimiento de propósito, una pequeña causa, algo para hacer con mi vida sin importar lo podrida que yo estuviese. Vean ustedes esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Mis negocios, cito, son las palabras. Las palabras son como mis etiquetas, advierte. Ella no sospechaba lo que tenía dentro, le digo yo ahora, ¿no? Ser poeta, con toda la hondura, le costó su vida. Y esto nos hace recordar unos versos suyos que aparecen en su libro Transformaciones del año 1971. El poema se llama Rosa Salvaje, la Bella Durmiente. Y cito, ¿qué viaje es este, niñita? Está salida de la prisión, Dios me ampare, está viva después de la muerte. Claro, se lo dice a la Bella Durmiente, pero también se lo está diciendo a sí misma. Anne Sexton, o Anne Gray Hervey, su verdadero nombre, desconfiaba de esa cultura americana, del puritanismo, de la nueva Inglaterra en la que le tocaba vivir, que formaba parte, como no, de su zona de confort. De esa forma de la moral, en especial cómo se conducían los asuntos hospitalarios, los asuntos de la iglesia, los espirituales, también de la organización de sus roles, del patriarcado, del lugar que ocupaban las mujeres. Su vida adulta transcurrió dentro de una cultura del progreso y del capitalismo. Vivió un siglo XX convulsionado por la guerra, por la innovación cultural. Sexton sentía que no pertenecía a esa cultura. Su poesía es una denuncia íntima, reconociendo que su vida, su pequeño mundo de esposa y ama de casa era, y no era su verdad, no era su felicidad. Esta no felicidad, fíjense que no digo infelicidad, digo esta no felicidad, la sumergió en una depresión, pero también le dio la posibilidad de descubrir que era poseedora de una gran creación lingüística, que había un mundo dentro de ella por explorar, que la estaba esperando. Nació en una familia burguesa de clase media alta. Su padre era un reconocido fabricante de lanas. Sexton, junto a sus padres y hermanas, vivieron en lujosos fraccionarios de Boston y también vivieron en San Francisco, Baltimore. Viajaban mucho y sus padres se preocupaban por cubrir sus apariencias sociales. De adolescente, Anne no se preocupó
de ir más allá de escribir algunos despreocupados poemas para las clases, los cuales su madre en ocasiones criticó duramente. Con el tiempo su rebeldía fue creciendo. Al final de su adolescencia se escapó y se casó con Alfred Müller Sexton, a quien después llamaría simplemente Yago, con quien tuvo 2 hijas, las cuales nacieron respectivamente en el año 1954 y 55. Cito a Sexton en una entrevista que le hace Barbara Kerfeld. Todo lo que deseaba era un pedacito de vida, casarme, tener hijos. Pensaba que las pesadillas, las visiones y los demonios se apartarían si había suficiente amor como para batirlos. Hacía mi mejor esfuerzo por llevar una vida convencional, porque así fue como me criaron. Y eso era lo que mi esposo quería de mí. Cierro la cita. Esto que dice en esta entrevista, tal vez lo consuman estos versos de su libro Mercy Street. Dice: mi casa en las afueras, 2 hijitas succionadas como el polen por la abeja que hay en mí, y un marido que se ha sacado los ojos para no ver cómo aflora mi interior. Y camino y miro, y esto no es un sueño, solo mi afectuosa vida, donde los demás son coartadas y la calle es inencontrable durante una vida entera. Aquí hay un poema, hay que hacer una pausa porque hay un poema que se llama Ama de casa, Housewife. Algunas mujeres se casan con una casa. Es otra clase de piel. Tienen corazón, boca, hígado e intestinos. Las paredes son permanentes y rosadas. Mira cómo se pasa el día de rodillas, lavándose a fondo con esmero. Los hombres entran a la fuerza, devueltos como Jonás, a las rollizas madres que los engullen. Una mujer es su propia madre. Eso es lo principal. Al estar lejos de sus padres, de su marido que se vivía en Corea, la noticia de la muerte del abuelo y su primer embarazo estimularon su primera crisis en 1954. Fue hospitalizada, tenía 26 años y era la primera vez que le estallaba esta crisis. Su segundo parto en 1955 puso peor las cosas y volvieron a hospitalizarla. Las niñas fueron a vivir con sus abuelos paternos. Un año después, todo le resultaba insoportable. Volvemos a citar lo que dice Ancestro en ese momento. Pero una no puede levantar pequeñas cercas blancas para dejar fuera las pesadillas. Todo se quebró cuando estaba por cumplir 28 años. Tuve una crisis psicótica y traté de matarme. Cierro comillas. En 1960, en ese libro que ya mencionamos, de To Bell and Way Back, hay un poema titulado La música vuelve a mí. La música entra en su corazón. En este poema describe los efectos que ha tenido el electroshock sobre su cuerpo, la pérdida de la orientación, de la memoria, la asfixia, el miedo de estar encerrada en ese manicomio. Quizá al escribir este poema le fue revelado que la muerte ella misma la tenía guardada en sus entrañas. No sabía que tenía instrumento lingüístico para contar su vida, porque los que escribimos poesía sabemos eso, ¿no? Instrumento lingüístico para contar su vida. Y aquí me detengo un poco porque los temas de ancestros también él lo pudo haber contado en ensayos, en diarios, de muchas maneras, pero eligió la poesía. No sabía que tenía instrumento lingüístico para contar su vida. El poema lo escribe interpelando a un tú y a usted. La música vuelve a mí. Espere, Señor, ¿por dónde se va a casa? Han apagado la luz y la oscuridad se mueve en el rincón. No hay señales en este cuarto. 4 señoras octogenarias, con pañales todas ellas, oh.
La música vuelve a mí y percibo la melodía que tocaron la noche que me dejaron esta institución privada de la colina. Imagínenselo, una radio encendida y aquí todos estaban locos. Me gustó y bailé en ese corro. La música se vierte sobre el sentido y qué curioso, la música ve más que yo. Es decir, recuerda mejor. El frío estrangulado de noviembre, incluso las estrellas estaban atrapadas en el cielo y esa luna tan brillante hincándose en las barras para apresarme con una cantinela en la cabeza. He olvidado el resto. Me ataron a esta silla a las 8 de la mañana y no hay señales para indicarme el camino. Solo la radio con su ritmo marcado y la canción que recuerda más que yo. Oh, la, esta música vuelve a mí. La noche que llegué bailé en corro y no tuve miedo. Señor. Anne Sexto es autora de 8 libros de poesía y de 2 póstumos. Al manicomio y casi de vuelta a 1960, que ya lo he mencionado, donde como lo indica su mismo título, retrata la experiencia de la locura, los tratamientos médicos y sus entradas y salidas del sanatorio mental. All My Pretty Ones, Todo Mis Tesoros, 1962, identifica las causas de su locura. Live for Live, Vive o Muere, 1966, Premio Pulitzer, 1967. Intenta tomar una decisión si vive o muere. Un libro extraordinario. Love Poems, Poemas de Amor, 1969, por supuesto, es la poeta que ama el amor centro de su vida. Ella lo confiesa. Transformaciones, 1971. Este es el libro donde conjuga lo convencional y la fábula. Es el más intelectual de todos, se centra en la sátira social, en los roles ficticios que desempeñan las mujeres, la obediente princesa, la bruja, la madrastra, la malvada. Este es un libro que recrea las historias de los cuentos de hadas. En su mayoría hay poemas con anacronismos de la cultura popular, con adulterios y cuestiones eríticas. Los finales de los poemas que terminan felices le agrega cierta burla satírica. En definitiva, es un libro donde explora fuera de su psique para conseguir material para escribir. Le siguen El libro de la locura, 1972. Aquí tiene poemas como Los papeles de Jesús, A la Virgen de los Ángeles, a Dios, a un Dios benévolo. Y lo más profundo de este poemario es el análisis que hace sobre la muerte de los padres. Luego tiene Los cuadernos de la muerte, del año 1974. El horrible remar hacia Dios, de 1975. Los libros póstumos, Calle de la Piedad, Mercy Street, 1976. Mercy Street, 45. 1976, Palabras del Dr. Jet, además de una serie de cartas. Escribió varios libros infantiles y hay una extensa bibliografía que preparó Diane Ward. Y el libro que publicó su hija, Buscando Mercy Street, El encuentro con mi madre. Es un poco todo el material de Anne Sexto. Anne Sexto publica su primer libro a los 32 años. Cito, en una entrevista que le hacen: algunas veces los doctores me decían que en un poema yo comprendía algo que no había integrado a mi vida. De hecho, podía estar escondiéndome algo a mí misma, al tiempo que se lo revelaba a los lectores. A menudo la poesía va delante de mí, en lo que se refiere a mi subconsciente. Después de todo, la poesía se alimenta del subconsciente. El subconsciente está allí para nutrirla con pequeñas imágenes, pequeños símbolos, respuestas y profundidades que desconozco. Anne Sexto tenía discurso y reflexión sobre su quehacer poético. No le interesaba hacer una oda sobre la Nueva Inglaterra, ni tampoco sobre su entorno y lo que tenía a la mano. Después del mandato del Dr. Martin, Sexton comenzó a escribir con insistencia. A los 2 años le entregó al doctor un grupo de poemas mecanografiados, fechados, corregidos y muy bien cuidados. Se había inscrito en las clases de poesía del Centro para la Educación de Adultos de Boston, dictada por John Holmes,
por 2 años. Y aquí dice Sexton. Comencé cuando el semestre andaba por la mitad, con mucha vergüenza. Escribí unos poemas malísimos que leía solemnemente para los otros 18 participantes. Cierro comillas. Esta experiencia resultó importante para ella porque encontró que pertenecía al grupo de los poetas. Ella era real en ese sitio y tuvo la sensación de que esa era su gente. Esto también le sucedió cuando fue internada por primera vez en el sanatorio mental. Descubrió que existían otras personas como ella que padecían la misma enfermedad, una enfermedad que la había hecho sentirse desplazada. Y en ese sentirse desplazada en Sexton, me recuerda el extenso estudio realizado por Michel Foucault, autor de los libros fundamentales, Enfermedad mental y personalidad e historia de la locura. Libros polémicos, ¿no? Como todo Michel Foucault, pero como me gusta tanto Michel Foucault, yo lo estoy mencionando acá. Sobre el tema, por supuesto, sin ahondar en esto, porque no soy psiquiatra ni psicóloga, hago una breve referencia sobre lo que apunta Foucault, quien consideraba que la enfermedad mental no era lo opuesto a la cordura. Y la locura, decir que alguien estaba loco era excluirlo conceptual y físicamente, era una condena moral. Foucault propone, para hacer hablar a la locura, no hace falta detenerse en los estudios científicos o expedientes clínicos, sino adentrarse en las obras de algunos artistas y escritores, como el Bosco, Antoine Artaud, Friedrich Nietzsche, Maurice Blanchot, el Marqués de Sade, George Barker, entre otros. En la etapa genealógica, Foucault emplea una noción de experiencia de la locura y propone emprender la tarea de arrancar al sujeto de sí mismo, comillas, de manera que éste ya no sea sujeto como tal o que sea completamente distinto de por sí y por consiguiente pueda llegar a su aniquilación o a su destrucción. Cierro las comillas de Foucault. Perdón, ¿puede llegar a su? Puede llegar a su aniquilación o a su destrucción. Aniquilación. Aniquilación. Foucault llama a este gesto empresa desubjetivizante. Anne Sexton conoció en las clases de John Holmes a Maxine Cumming, la poeta y novelista, premio Pulitzer, con el tiempo se convirtió en su gran amiga. Se acompañaban en la escritura, aunque eran de personalidades muy distintas. Compartían y corregían los poemas, asistieron juntas a los recitales de Marianne Moore, Robert Frost, Robert Graves. Al poco tiempo de sus 2 primeras publicaciones, Anne Sexton ya empezaba a ser reconocida inmediatamente. Para algunos generaba rechazo por su ruptura con los valores y formas convencionales de la época, pero para otros era un fenómeno. Los psiquiatras recomendaban a sus pacientes: lean Anne Sexton, vayan, léanla. Aprendan y escriban poesía para sanar. Destacadas publicaciones estadounidenses como Harper, New Yorker, Christiansen, Monitor, con entusiasmo publicaron muchos de sus poemas. Sexton no solía mostrar sus textos ni a su esposa ni a su madre, en muy pocas ocasiones los hizo. Los compartía con sus hijas, Linda y Joyce. Esta era otra cosa. Por esos años tuvo contacto con los poetas confesionales, con los cuales se sintió acompañada, en especial con David D. Snodgrass, quien después de conocerla la animó a que entrara en contacto con Robert Lowell y este la aceptó en su curso de poesía. Sylvia Plath y George Starbuck quisieron seguir a Anne y se inscribieron también con Lowell en el mismo curso para conocerla. Hizo gran amistad con Sylvia, inmediatamente se identificaron, hablaban constantemente de la muerte, de los intentos de suicidios de ambas, pero hicieron un pacto para esperar y no suicidarse todavía. Esto lo conversaban en los bares, en la noche, hasta la tarde, porque Anne Sexton se quedaba hasta tarde en la ciudad para poder asistir al día siguiente a su terapia. Y Sylvia Plath, bueno, la esposa andaba en otra cosa y ella tenía mucho tiempo libre. Entonces compartían hasta altas horas de la noche, leyendo texto y contando sus cosas. Sylvia hicieron un pacto para no suicidarse todavía, pero Sylvia no cumplió y se suicidó en Londres en 1963.
Sexton le escribe un poema llamado La muerte de Silvia, que está en su libro Vivir o Morir, donde la cuestiona por qué se fue primero, por qué tuvo el coraje de morirse primero. Eso para Sexton fue una traición. Cito unos fragmentos del poema. ¿En qué te apoyaste? ¿Pero cómo te metiste ahí, ladrona? ¿Cómo te arrastraste dentro? Te arrastraste sola hasta meterte en la muerte que yo ansiaba tanto y de hace tanto. La muerte que dijimos que ambas habíamos superado, la que llevamos sobre nuestros escuálidos pechos. Cierro comillas. A Sexton también interesa la estructura del poema, no solo lo que dice, la forma, la rigurosidad del ritmo, la melodía. Al principio escribía sonetos, versos rimados, medidos. Sentía que dentro de esa estructura podía escribir con toda libertad y decir lo que quisiera. Con el tiempo, quise influenciado por Robert Lowell, optó más bien por el verso libre. Era una poeta con conciencia del lenguaje, rebelde, irreverente en su contenido, pero en su forma trabajaba mucho sobre ellos, corregía y llamaba a su amiga Cuny varias veces al día para leerle los versos, para identificar los saltos y los fenómenos estilísticos. Cito a Sexton. Fíjate lo que ella dice en la reflexión de su escritura. Es lo que tengo que trabajar más duro al principio para conseguirlo. El sentimiento, la voz del poema y cómo encontrarlo. Cómo lo sentirá el lector. Cómo lo siento yo a medida que surge. Las imágenes son probablemente la parte más importante del poema, antes que nada. Tú quieres contar una historia, pero son las imágenes las que van a apuntalar y son las que se dirigen al corazón del asunto. Pero yo no tengo que trabajar muy duro con las imágenes, ellas tienen que llegar. Y si no vienen, ni siquiera me pongo a escribir el poema. No tiene sentido escribir un poema sin imágenes. Así pues que mi mayor trabajo es con el ritmo, porque cada poema debe tener su propio ritmo, su estructura, su vida propia. Cada uno es diferente de los otros. En su interior, Anne Sexton era puritana. Al fin y al cabo fue criada así, pero se castigaba y sentía culpa al escribir unos poemas con gran descaro, desparpajos, confesionales. Sin embargo, reconoce que eso de la forma lo puede hacer todo el mundo, si considera que son algunos trucos que suelen usarse. Ella considera que lo verdaderamente difícil es lograr la voz dentro del poema, hacer de cada poema algo individual, dar el sello de su propia voz y a la vez singularizarlo. Para ella, para esto, acude a sus ancestros, a los muertos, a los que menciona en su libro. Dice que les pertenecen y por eso cuenta lo que le dé la gana sobre esos muertos, no importa, dice, ya están muertos, voy a contar todo, voy a confesar todo. Y en una entrevista que hace una periodista, Anne Sexton dice, bueno, ¿y no escribes sobre las personas que están vivas? No, no tanto. Por lo menos de la familia de mi esposo yo no escribo. Y mira que le ocurren cosas. Pero no escribo, están vivos. Al publicar su primer libro, la gente inmediatamente la descalificó. Les causó molestia a esta poeta. En la universidad, en la academia, se preguntaban, ¿qué hacía una señora casada ventilando su sexualidad? Fue considerado por algunos como una farsante o una histérica. Pero en Anne Sexton hay una verdad poética que ella asume. Respecto a lo confesional y autobiográfico, lugar en el que los críticos insisten tanto en encasillarla, si bien es cierto que hizo poesía confesional sin fisura, como un acto profundamente doloroso que la llevó a la ficción, cito ella dice, pero es que la verdad poética no tiene que ser autobiográfica, es una verdad que va más allá va más allá del mí misma inmediato, que es otra vida. Yo no me apego todo el tiempo a los hechos literarios, los maquillo siempre que sea necesario. Los ejemplos concretos dan una cierta verosimilitud. Quiero que el lector sienta que sí es así como es. Quiero que sienta como si me estuvieran tocando. Cambiaría cualquier palabra, actitud, imagen o personaje por causa de un poema.
Como lo dijo el poeta inglés Yeats, he vivido muchas vidas. He sido un esclavo y un príncipe. Innumerables bien-amadas se han sentado en mis rodillas y yo me he sentado en las rodillas de innumerables bien-amados. Todo lo que ha sido volverá a ser de nuevo. Cierro la cita del poeta. Ahora dice ancestro, como respondiendo. Había una parte de mí que estaba horrorizada por todo lo que escribía. Pero mi parte más valiente me mantuvo hacia adelante. Aún así, una parte de mí estaba anodada por lo que estaba haciendo. Estaba escarbando excremento. Y por una parte estaba escarbando excremento y por la otra lo estaba enterrando. Sin embargo, seguí adelante. No podía encontrar nada mejor. A veces me sentía como un reportero indagando cerca de mí misma. Sí, requiere un cierto valor, pero como escritor uno tiene que tomarse el riesgo de ser una tonta. Sí, ser una tonta. Quizás eso necesita la mayor valentía. Cierro comillas. En todo caso, todos los que la hemos leído sabemos que en sus poemas está la esencia de su vida diseccionada sin piedad. Dotó de un alto sentido estético sus versos. Les dio plasticidad, belleza. Creó un mundo lingüístico, una rima invocativa, un glosario de términos que son de ella. Hizo versos perdurables y abrió profundas reflexiones que subyacen en ellos. Osciló entre la realidad y cierto surrealismo. Claro. Abrió el camino a la poesía escrita por mujeres, se arriesgó con temas que eran tabúes, se adelantó a los movimientos feministas al tomar una postura, formó parte del grupo de poetas que escribieron cerca de sus experiencias personales, como Swinson, Plath, Leverton, Rhys, Bogan, también la Bishop. Por supuesto, aunque como dice Kuhn, a esta no le gusta que la nombren en el grupo de mujeres, a la diccionaria de las mujeres. Para ir finalizando, podríamos también enumerar otros temas que son transversales en toda su obra, uno más importante que otro, la infancia. La infancia atraviesa toda la poesía de Ancestro. La poesía la confrontó con su infancia. Ella insiste en recuperar algo. No sabemos si es verdad o mentira, pero su palabra dice esto. Cito unos versos. Ilusa, busco a tienta mi infancia perdida. Cierro comillas. La infancia es el lugar de donde escribe Ancestro. No se puede asegurar dónde está ese lugar. Lo que sí es diáfano es que hay una niña dentro de ella que ahora es adulta, que ha encontrado la posibilidad de expresarse y lo hace aunque su Dios de madera, aunque su Dios sea de madera, y alguien le pregunte, ¿quién eres tú? Una niña que sigue viva nada más. Cierro comillas. En otro poema confiesa, hubo una muerte, una verdadera muerte, la muerte de mi infancia. O puede ser también el doloroso, despiadado poema titulado La muerte de los padres, que tienen que leerlo, no me atrevo a leerlo de acá, pero hay que leer ese poema. Allí recoge en esencia lo que ha querido revelarnos sobre sus padres, castigo y culpa al mismo tiempo, lo que no le permitió ser una buena madre con sus dos hijas. Abro comillas para un fragmento. Quizá mi madre arrancara al Dios que había en mí cuando yo tenía 2 años y jugaba en el parque. Cierro la comilla. La madre que no la cuidó del padre porque la madre era muy atractiva y bailaba con 20 hombres en la fiesta. Entonces el padre fue y bailó con la hija, cito a Ancestro. Sin decir ni una palabra, fue la serpiente la que habló cuando me estrechaste fuerte. Cierro comillas. Después que le internan, Anne no puede cuidar a sus niños por un largo tiempo. Además, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo ser madre. No lo aprendió de su madre, ni tampoco de la propia madre que es ella de sí misma como mujer, como lo dijo en un poema, que toda mujer es madre de sí misma. ¿Será que todo esto ha sido un sueño? Porque también el sueño atraviesa todas las páginas de muchísimos poemas. Y aquí está esas imágenes surrealistas que aparecen tanto en algunos versos. Tanto es el dolor, una ficción, Ancestro dice, comillas,
Este agosto empecé a soñar con ahogarme. En sus poemas, la sexualidad y el erotismo van de la mano de la indagación sobre lo femenino y lo hace sin concesiones, comillas. Antes era guapa, ahora soy yo misma, cierro comillas. Soy la reina de todos mis pecados, cierro comillas. Su psique viaja apoyada en el análisis, pero también en la intuición que sentía como un don especial de Dios y de la poesía. Estaba segura que eso era así. No todo era razón en ella, también había un espacio para el asombro. La intuición la llevó por el camino del reconocimiento de ser mujer y le impulsó en su escritura a hablar con naturalidad de su vagina, de su útero, de sus abortos, de su menstruación, de sus amantes, de la masturbación. La intuición le permitió ver o entender que su cuerpo fue arrojado a este mundo. Ancesto sitúa en la modernidad la mujer estadounidense, una mujer que enloquece, maltrata, la vuelve bruta, la callan, ¿no? Pero bueno, no solamente estadounidense, la mujer en todos los tiempos. La plegaria fue hecha un Dios que nunca vio ni sintió, pero nada de esto le impidió escribir con sus desechos y continuar orando por la vida, aunque esto paradójicamente la acercaba a su muerte. Un Dios que orina, que es de madera, que le fue arrancado a los 2 años, pero en el que ella necesita para hallar la luz y la compasión. Y sacaré a la fuerza las rotas piezas de Dios que hay en mí. Cierro comillas. Ancesto cree en la crucifixión, en la cruz, en el martirio, abro comillas. Y Dios estaba allí como una isla hacia la que no había remado, cierro comillas. Lo siente en sus visiones, aquellas visiones que según ella le llegan del espíritu, de la mística, unas visiones de las que no le gustaba hablar, de las que no sabía explicar porque la trastornaban, no de la locura, y además era enfática en decir, estas visiones místicas no eran de la locura. Las visiones que vienen de la locura son caóticas, malas, sin sentidos. Comillas, rezar, Jesús lo sabía, es ser un hombre que carga con otro hombre. Cierro comillas. Decía que la gente pensaba que era una católica caída. Sin embargo, ella se aferra a esto. Y me desharé de la rata que llevo dentro. Y de esta rata pestilente que roe y roe. Dios la tomará con las 2 manos y la abrazará. El mundo simbólico y la naturaleza, aunque el frío le diera puñetazos a la tierra, le permitieron explorar su perfección y recrear una y otra vez el lenguaje, enriqueciendo su lengua, llenando su universo poético de metáforas. Se apropió de su mundo y lo transformó. En la actualidad la poesía de Ancesto sigue siendo celebrada. El asunto de la poesía, o de las palabras, como decía ella misma, es un asunto lingüístico y también es un asunto del espíritu, de lo sagrado, como bien lo ha aclarado Ancesto. Es el lenguaje que cuando explota y crea un lenguaje poético viaja, visionario, muy bien por el tiempo. Su obra, y que estemos hoy acá recordándola, es ejemplo de ello. Muchas gracias. Bueno, aquí hay que agradecer absolutamente la conferencia de Carmen, y me imagino que la gente que querrá hacer alguna pregunta sobre, bueno, yo voy a empezar a hacer la mía, porque la mía totalmente clara, básicamente. A mí lo que siempre me ha interesado más en Ancesto es precisamente esa parte mística, ¿no? Esa parte mística que, como tú dices bien, ella sabe discriminar de la locura, ¿no?
Es decir, y es curioso que ella, es decir, en los poemas que escribe sobre Cristo, sobre la Virgen, es una suerte de transubstanciación, es decir, la propia poeta en esa imagen, pero ahí, cuando hablo de transubstanciación, es decir, hay como una identificación absoluta de la figura de Cristo y la figura de la Virgen con ella, ¿no? Y es curioso que ella también mencionado ese verso donde dice esas rocas viejas, esos pedazos de roca que hay de Diógenes, porque eso, yo no sé si Anne Sexton estaba consciente de ello, pero eso es una idea profundamente emersoniana, ¿no? Es decir, Waldo Emerson decía que precisamente el americano, es decir, tenía un poco el Dios, a Dios, metido dentro de sí y estaba en capacidad de desarrollar pues, lo que se propusiera en la vida, lo cual es una cosa fantástica, ¿no? Para una noción, digamos, que emerge en el contexto, es decir, de una realización occidental. Aquí hay algo interesante con lo que tú estás comentando de la visión mística. Por supuesto, la experiencia mística es completamente... ella estaba entre, como ella dice, una cosa es la visión, es la locura, que ella muy bien identificaba, lo caótico, y otra cosa es la visión mística. Pero claro, en ambos casos está a la deriva, ¿no? Pero en ambos casos es algo que no depende, es algo por lo que tú eres arrobado, visitado, ¿no? Entonces, por supuesto, hay esa diferencia que ella va. Y si hay una identificación completa, porque ella dice, cuando voy a hablar de Cristo, yo me siento en la cruz. No me siento, no hablo del Dios protestante, dice en algunos versos, no me interesa. Lo que yo puedo decir del Dios protestante no es tu poema. Todo esto es mentira, dice al final del poema. Todo esto es mentira. Yo creo más bien en un Dios que se identifica conmigo, un Dios que yo siento directamente, que siento sus clavos en las manos, que siento la crucifixión, que siento la corona de espinas, que siento el dolor, que siento su boca. Y cuando soy la Virgen María, siento que estoy hablando por ella. Entonces la periodista le pregunta, ¿pero cómo es eso? Ella dice, bueno, no quiero seguir hablando de eso, pero es algo muy íntimo que yo he vivido y que lo siento. Una cosa, digamos, como tú dices al principio, muy de Blake, ¿no? Porque Blake también era tomado por esas revelaciones. Pero Blake era más preciso, porque dijo que el profeta Elías se había aparecido claro. a los 7 años y después dio con una frecuencia inusitada a los 14, a los 16 y a los 18. Pero era distinto, porque William Blake tenía lo que se llama un camino espiritual trazado, claro. Iniciático, con muchas cosas, ¿no? Con muchos estudios, mucha sabiduría, tenía maestros, guías espirituales. Ancestro es distinto, estamos hablando de una poeta que de alguna manera en algún momento se sintió tocada por estas revelaciones espirituales, pero que ya pudo identificar y diferenciar de las otras visiones o alucinaciones que le llegaban debido a la locura o al electroshock que también le daban. No sé si los participantes pueden comentar algo. Yo quería, Lacan, un psicoanalista francés, piensa que en el caso de la locura, el psicótico intenta hacer una construcción delirante. Entonces, te pregunto, Carmen, que has leído a esta poeta, ¿cuál crees tú que es la construcción delirante? ¿Será ese asunto de las rocas que es Dios y que es ella misma? ¿Cuál crees tú que pudiera ser ese delirio que ella construyó? Bueno, yo creo que para mí el delirio no lo vería tanto por ese lado, porque no, en su poesía, los poemas que están, lo horrible, remar hasta Dios y todos estos poemas, todas esas dificultades que ella presenta allí, me parece que ese enfoque que estás hablando tú más bien tiene que ver con todo lo que tuvo su poesía, cuando tú dices que es verdad, que es mentira, que es subjetividad, que es delirio, que no es, esa relación con el padre, si es, no es, o sea, todas estas cosas, los sueños, todo lo que tiene que ver con lo onírico, con los sueños, con el surrealismo, con el desbordamiento de
de muchas cosas, ¿no? Con ese tocar hondo, con esa psique fragmentada, también podría decirse. Creo que allí está más. Creo que en este caso está más aquí. De hecho, ya como, porque ella separa lo espiritual y no lo plantea como delirio, lo plantea como algo muy serio además. Sí, sí. O sea, no está diciendo que se le presentó a la Virgen María, está diciendo que hace como una comunión, ¿no? Es una cosa además muy de la fe, en todo caso. Pero cuando ella cuenta estas cosas del padre, de la madre, todas estas cosas que sucede, el poema a los padres muertos es terrible, las cosas que ella cuenta que le pasaron de 8 o 2 años, tú vas leyendo y dices, bueno, pero además, después dice en la entrevista, es que eso no es así. Bueno, sí es, pero no es. Es que yo más bien maquillo mucho. O sea, es que más bien yo, no todo lo que digo es biográfico, o sea, hay cosas que yo invento, pero eso es real, porque igual lo lloro, igual lo sufro, igual me duele. Entonces, ahí está esa pregunta que tú haces. Gracias. Una poeta verdaderamente excepcional. Hay cosas muy divertidas, por ejemplo, tú citaste la entrevista que le hace Barbara Kevles, Ajá. donde ella dice con toda naturalidad que Silvia y ella hablaban del suicidio, es decir, como una cosa absolutamente normal en el Hotel Ritz, En el otro comiendo las papas fritas que eran que gratis. eran gratis. Eso sí lo aclara. Eran gratis, además, y tomándose unos martinis. Que allí tomando sus martinis, papitas de gratis, conversando. Estaba otro con ella, George, ¿no? No, sí, Pero Ted Hargis no estaba no por ahí. estaba. Pero sentada tranquilamente compartiendo y como si fuera un tema de que vamos a conversar en un café, hablaban de la muerte libremente. Por eso fue que Silvia Plath se suicidara 10 años antes que ella, 9 años antes, en el año 73. De esa manera, después de ese pacto que hicieron, es una cosa que de alguna manera la quebró mucho. Y la volvió otra vez a poner en la muerte, se la volvió a montar otra vez, a tenerla otra vez de cerca. ¿Pero tú crees que la muerte, sobre todo por el suicidio, para ella, tanto para ella como Silvia Plath, era una forma de liberación o de sublimación? Yo en el caso O en el caso particular del Sexton. del Sexton, sí. En el caso yo siento que era como una liberación, como un descanso. Yo creo que después que tú lees toda esta obra, después que lees estas 800 páginas y otras cosas más que puedas encontrar por allí, yo siento que fue un alivio realmente. No se puede escribir estas 800 páginas y seguir caminando tranquilamente por la vida. Es lo que yo pienso. Claro. Sobre todo por los temas, por las cosas, por los límites que vas bordeando. Después de todo esto, ¿qué más vas a hacer? O sea, no sabría explicarlo. Y además, que en Ancestro hay una cierta pureza. En ella hay algo luminoso, que no lo veo tan directamente en Silvia Plath, ¿no? Aquí hay una cosa más, hay como una estética en todo. Me pongo el saco de mi madre. Yo creo que es mejor poeta que Silvia Plath. Bueno, claro. Esto que estoy diciendo es una barbaridad para lo que definen a Silvia Plath. Pero No, bueno, para mí también, Sí. no hay duda. Sí. Está en la mañana revisando con Cumming los poemas que estaban en imprenta, ¿no? Los poemas de Remar hacia Dios. Lo corrige todo, revisa la galera, lo firma y lo entrega, imprímase. Y comparten toda la mañana tranquila, se despiden, ella llega a su casa, prepara un trago, se fuma como 4 cigarrillos. Ya decía, soy una gran fumadora. Lástima que los videos no pudieron pasarse, pero digamos, bueno, puedes conseguir en la web muchos videos de ella, es encantadora. Se fuma no sé cuántos cigarrillos y después le prepara su martini, 2, 3, 4, tranquilamente. Se monta un viejo saco de su madre, se arregla muy elegante, va al carro, al estacionamiento, a la puerta, se sienta, ¿no? Desconecta, cierra todo, abre el carro y espera, tranquila. O sea, hay esa cosa, ¿no?
Silvia Plath es otra cosa. Hay tener unos niños al frente, o sea, hay otra cosa, ¿no? Otra estética distinta. Hay como... La que metió la cabeza en la cocina, metió o la sea, cabeza, el horno. el horno, sí, pero el horno fue con el mismo gas del horno igual, pero están los niños sentados comiendo, ¿no? Antes esto hizo algo en secreto, sin escándalo, sin nada, sin testigo, bien vestido además, y fue. Vivió con tranquilidad, después de haber firmado la galera de su último libro. Una cosa. Además, a diferencia de Silvia Plath, de otros poetas, no solamente americanos, sino también tuve a Alejandra Pizarro y otras poetas que tú ves las fotos de ella y las ves todas desmayadas, así como, ay, mira esta narradora, la inglesa, Virginia Woolf, una cara de que el mundo, de que todo, que además son grandes muestras de la literatura también, por supuesto. Pero esta poeta no, esta poeta, cuando tú ves los videos de ella, tú la sientes maquillada, arreglada, sentada, bien sentada, fumando, es una belleza, además, leyendo los poemas, pasando las páginas, diciendo, pero ese perro se molesta, tendré que callarme yo para seguir leyendo. Y se para, y se arregla el cabello, y bien vestida, y cruza las piernas, y en ningún momento te demuestra que está deprimida, que se siente mal, sino que tú le sientes la interesa, ¿no? Una poeta que llevó con mucha dignidad el dolor, que no es fácil la experiencia de problemas mentales que tenía ella, ¿no? Una cosa que la supera, ¿no? La por encima de su Quizás se identificaba con el Cristo por el llevar el dolor. por llevar el dolor. Y la madre. La madre, y descubrir su universo interior, además yo me imagino que significó para Ancesto cuando descubrió que adentro tenía esa capacidad lingüística de sentarse a escribir un poema. Eso tuvo que ver con una revelación en su vida. Cuando no solamente el médico le dijo, tiene sentido que tú escribas para que sabes a alguien, y ella dijo, sí, aunque yo esté por dentro hundida, hay algo, puedo dar algo, pero cuando se siente lo descubre y escribe un poema, un segundo, un tercero, un cuarto, y aflora todo dentro de ella, porque mira que escribir un poema no es sencillo, tienes que tener las herramientas lingüísticas para hacerla. Y esa conciencia del lenguaje a mí me sorprendió mucho, que no se la siento tanto a otras poetas de esa manera. Fíjense que en las citas que leí aquí, en las citas de las entrevistas que le han hecho, ella está consciente de lo que es la poesía, de lo que es el lenguaje poético. Es palabra, es lenguaje poético, es disciplina, es trabajo, pero también es espíritu. ¿No? Yo puedo hablar toda la vida de Ancesto por culpa del CBA. No tenemos prisa. ¿Podría decir algo sobre la recepción de su obra en su momento? Sí, bueno, un poco lo que comenté en el texto, de todo un poco. Por supuesto, imagínense ustedes en esta sociedad puritana cómo de pronto esta mujer ya de 32 años publica un libro tan tremendo como este, tan confesional, contando cosas. Una mujer puede ser gorda, la menstruación, contando muchas cosas, y sale a la luz pública. Por supuesto que esto es un gran escándalo, ¿no? Un escándalo, porque la gente dice, pero ¿cómo es esto? La academia, la formalidad. Además era mujer, no era posible que hablara de esa manera. Las iglesias. El país estaba en otra cosa, estaba como recogiendo cosas, como consolidándose moralmente. Tenía otros principios, otra cosa que atender, y de pronto mujer sale con esto. Pero por otro lado, esto que dice, bueno, esta señora está loca, pero en un momento la ven bien vestida, bien maquillada, arreglada, pintada, leyendo con el micrófono, con fuerza, con firmeza, cantando sus poemas como si fueran piezas de rock, la gente aplaudiendo, la gente quería verla todo el tiempo, era una poeta que le gustaba que le invitaran a leer, que le invitaran a conversar, que le invitaran a compartir con los poetas,
que disfrutaba lo que hacía, además con desparpajo, con picardía, le encantaba seducir a la gente, meterle en el bolsillo. No es que llegaba aquí y iba a estar así como estoy yo, al principio súper tímida para hablar de ancestros. No, ella llegaba y se comía al público completo. Nadie te ha visto tímido. Se comía al público completo, ¿no? Entonces, claro, es una cosa fascinante todo lo que va, pero además lo que digo, y por dentro desmoronándose. Es muy olvidar. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias Carmen, realmente hemos pasado una tarde magnífica contigo y con Ann Sexton. Bueno, tenemos una próxima conferencia americana que cierra el año, que la va a dar Ana María Hurtado sobre Emily Dickinson. Entonces, no se la pierdan porque va a estar muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué fecha? Miércoles. Miércoles 12 de diciembre. Miércoles 12 de diciembre. 11. 11 de diciembre, ok.